Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos ricos huesos de santo, vamos a proceder de la siguiente manera. Para empezar, vamos a cernir hasta 520 gramos de harina común. Con una excavadora manual vamos a hacer un agujero en medio de esta harina. Ahora añadiremos al agujero 130 mililitros de leche tibia. Seguiremos añadiendo ahora 80 mililitros de agua tibia. Ahora de 90 gramos de azúcar ponemos aproximadamente la mitad. Añadiremos también 25 gramos de levadura fresca. Ahora con las manos miramos de que la levadura se disuelva bien. Y una vez hecho este difícil proceso, vamos a tapar con un paño y lo vamos a tener así 15 minutos. Pasado este tiempo, levantamos el paño, ya vemos que la levadura está haciendo su efecto y ahora añadiremos un huevo semibatido. Seguidamente añadiremos una cucharada generosa de extracto de vainilla. Y el siguiente componente a añadir será el resto del azúcar, hasta 90 gramos. Y ya como último ingrediente a añadir pondremos 50 gramos de mantequilla. Ahora se trata de mezclar todos estos ingredientes y cuando tengamos una mezcla compacta la pasaremos a la amasadora y la tendremos amasando a una velocidad media durante unos 10 minutos. Pasados estos 10 minutos ya tendremos una masa bien uniforme. Ahora en el mismo cazo la vamos a dejar reposar tapada durante unas 2 horas. Mientras tanto vamos a aprovechar para hacer una crema de canela. Para ello necesitaremos calentar 250 mililitros de leche. Añadiremos también 40 gramos de azúcar y media cucharadita de canela en polvo. Y seguidamente añadiremos una yema de huevo. A fuego lento vamos batiendo. Y ahora seguidamente añadiremos otra yema de huevo. Y volveremos a batir. A fuego lento. Y el próximo ingrediente que vamos a añadir serán hasta 20 gramos de maicena. Y aquí iremos removiendo, batiendo a fuego lento hasta que esta mezcla se nos espese. Y una vez espesa la vamos a reservar. Ahora ya han pasado las 2 horas y volvemos a la masa que se estaba levando. Vemos cómo ha subido considerablemente. Ahora la vamos a sacar de aquí y la pondremos en una mesa con un poco de harina. Añadiremos un poco más de harina para que no se nos pegue a las manos. Con las mismas manos aplastamos la masa. De esta forma tenemos una masa larga y ancha. Hacemos unos cortes verticales de unos 10 centímetros. Y en la parte superior de estos cortes añadimos un poco de la crema de canela que habíamos realizado anteriormente, que ya estará fría y espesa. Enrollamos y aplastamos bien las juntas y podemos cortar y ya tenemos un hueso de santo. Y de esta manera vamos haciendo los huesos de santo hasta que se termine la masa o hasta que nos cansemos de hacer huesos de santo. Yo he hecho unos cuantos huesos de santo y con el resto de la masa voy a hacer unos donuts.
Y aquí podemos ver toda la cantidad de elementos que me han salido. Vamos a dejar leudar 15 minutos más todos ellos. Pasados estos 15 minutos han agrandado considerablemente. Y ahora poco a poco los vamos a ir pasando a una sartén con aceite caliente. A fuego medio bajo yo los tengo unos 20 segundos por cada lado. Es cuestión simplemente de que se vayan dorando. Una vez los tengamos dorados, los sacaremos y los pasaremos directamente a una fuente con azúcar glass. De esta forma se van a empapar de azúcar. Los vamos friendo todos y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos listos estos huesos de santo y en este caso también esos donuts. Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: primero es la obligación que la devoción.